Dios, para expresar una palabra que traiga esperanza y bendición a tus hijos. Ayúdanos, Dios, para discernir lo malo que el enemigo quiere poner en contra de nuestra vida, te lo ruego, y gracias por la obra maravillosa que has de hacer en nosotros, Dios. En tus manos nos ponemos y te ruego, ayúdanos, Dios, para entender la obra que quieres hacer con nosotros. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios amado. Amén. Amén. Mire, hermano, vamos a platicar de esta situación. Le puse así porque fíjese que hay gente que es experta en algún momento, y dentro de las cosas para las cuales es experta, nosotros lo podemos ver aquí. Le puse como base Deuteronomio, porque ahí habla cuando le dan una instrucción a Moisés. A él, el verso, el 1:13 dice, eran hombres sabios, hombres entendidos y hombres expertos. 3 características. Fíjese. Y cuando uno ve 2 versos adelante, ya solo le ponen 2 facetas. Le ponen hombres sabios y hombres expertos. Lo interesante es que recuerde que la Biblia, cuando habla en ese sentido, en cuanto a la interpretación que hizo José, fue esa. Dice, el hecho que se repita una cosa 2 veces, es que decía él, le dijo a Faraón, es que Dios no tarda es que Dios se apresura en cumplirlo. Entonces, mire, una de las características que debería tener una persona es que debería ser experta. Que bueno, ese es en el aspecto positivo. Y viendo eso, mire, hermano, ese es el concepto que tiene el diccionario, tanto en la Real Academia como el diccionario bíblico, en cuanto a experto. Una persona que es práctica, una persona hábil, uno que está experimentado, dice ahí. Alguien que conoce, que puede discernir. Hermano, alguien que obviamente puede hacer las cosas de una buena manera, en resumen, ¿verdad? Es alguien que del cual, mire, hermano, nosotros vamos siempre con un experto en algo, porque si usted requiere arreglar algo, hermano, mire, a veces nosotros solo hacemos un chapuz de algo, medio reparamos algo, porque en primer lugar ni siquiera tenemos la herramienta adecuada. Ese es el problema, porque puede ser una cosa simple. Mire, hermano, la vez pasada miraba yo de un auto, había que arreglar una pieza, era tan sencillo, pero uno no tiene la pieza. Mira, hace muchos años yo tuve moto y había que quitar solo una pieza, solo había que abrir con una como tenaza así, se quitaba y ya. Pero yo no tenía eso, y para quitar la pieza hasta 4 horas me tardaba, porque tenía que ver cómo le hacía. Y cuando fui al taller, el cuate solo metió esa como tenaza que era al revés, abría y ya. Mire, hermano, todo lo que uno pierde por no tener lo necesario, porque nosotros no somos expertos. Y ese es el problema que hay. Pero el peligro no está en que haya expertos buenos, el peligro está en que lamentablemente usted y yo vamos a encontrar gente, hermano, que viene y es experta, pero en otras cosas, y de eso le quiero hablar yo. Porque, hermano, es donde usted y yo debemos de ponerle la debida atención. Porque mire qué es lo que dice ahí. El libro de Job dice... Él decía, no soy experto en adular. Entonces, si él dice, él no era, pero sí podemos ver la contraparte. La contraparte es, sí hay gente que es experta en ¿qué? En adular. Ahora mire, el concepto que habla eso es de una persona que le gusta elogiar. Fíjese, que le gusta dar lisonjas, dice aquí. ¿Cómo lo diría usted aquí en Guatemala? Así con el jefe, ¿eh? Exacto. ¿Qué más? Lustrabotas. Hermano, eso, hay frases incluso un poco incómodas, ¿verdad? Yo creo que usted las ha visto y las ha oído. Incluso hay una que la gente dice, y para nosotros es fácil de ponerse no saco, sino como dicen, la chaqueta, ¿verdad? Pero cuando dice así, en México, esa es una palabrota. Fíjese, asusta a la gente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Le repito, viene una persona y así es, experto en adular. Ahora, si hablamos de una persona que es experto en adular, mire, está acostumbrado ¿a qué? Hermano, ¿a qué está acostumbrado?
a decir lo bueno que es. Y mire, viene el apóstol Pablo y él empieza diciendo eso. Nosotros, dice, nunca usamos de palabras lisonjeras. ¿Qué dijo él? Nunca tratamos la manera de quedar bien con ustedes, porque si quedamos bien con ustedes, quedábamos mal con Dios. Mire lo que el apóstol dice. Y ahí es donde usted y yo tenemos que ponerle mucha atención, porque ¿sabe qué ocurre en ese aspecto? Nosotros sí tenemos que tener el cuidado necesario de, hermano, que no nos ocurra algo como eso, porque lamentablemente esos son errores que se dan, donde viene una persona y tiene problemas. Fíjese, ¿en qué sentido tiene problemas? En que lamentablemente viene una persona y por escuchar a alguien que le habla de esa manera, dice, qué bonito lo que me está diciendo. Pero ¿sabe qué ocurre en ese sentido? Viene la persona y por decirle, no hombre, mire, hablemos en el Evangelio, nunca le hablan de lo que pasa. Usted sabe que hay una tendencia en el último tiempo, donde se le dice a la gente precisamente eso, de que mire, es tiempo que nosotros le hablemos a la gente de esto y lo otro, y una serie de doctrinas, pero ya no hay que hablarle del pecado, porque eso hace que la gente se sienta acusada. Y si se siente acusada, entonces los metemos a la condenación. Y se ha eliminado eso. Ya no hay que hablarle a la gente de tal cosa, sino hay que hablarle que todo está bien. Entonces, mire, ese es algo que se da. Y lamentablemente le digo, es que mire, hermano, ¿a quién le gusta que le digan que está haciendo mala cosa? ¿Alguna vez lo ha regañado a usted, hermano? Hermano, si usted es casado ya está acostumbrado, ¿verdad? Así que hermano, ese es un problema, porque lamentablemente, mire, eso ocurre con cualquiera. ¿Qué sucede lamentablemente? El hecho que venimos nosotros, ¿sí? Ahora decimos, está pasando esto, pero mire, si a alguien no le agrada, qué bueno. No le gusta que le digan nada, pero qué malo, porque entonces no puede rectificar. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Miren, dice, si por decirles a ustedes la verdad, yo hasta enemigo de ustedes me convertí, les dice. Mire cómo era el apóstol Pablo. Recuerde cómo le dijo, con qué amor le dijo aquella vez al apóstol Pedro, hipócrita. Con qué amor, ¿verdad, hermano? Hermano, ¿a quién le gusta que le digan así delante de todos? A nadie. Pero vea, el apóstol decía, esa es mi actitud. Esa es la manera en la cual yo voy a actuar. No lo voy a hacer de una manera para quedar bien con ustedes, porque les repito, si quedo bien con ustedes, dice, este hombre es bien amoroso. Sí, pero en algún momento, recuerde, el primer libro de Reyes, capítulo 1, dice que David tenía un hijo. Y dice, al cual nunca regañó. Y dice, nunca lo entristeció preguntándole, ¿por qué haces así? ¿Qué es lo que hacía? Solo le decía lo bueno que era. Todo era bueno para él, pero cuando hacía berrinche o hacía algo, hermano, no le decía nada. ¿Y qué hizo este? Quería usurpar el poder. ¿Qué pasó con Absalón, el otro hijo amado? Era el consentido. Había matado a su hermano y no le dijo nada. ¿Qué pasó con el otro hijo que tuvo? Creo que fue Adonías. Forzó a su hermana, la violó y supo y solo se enojó, pero no le dijo nada. No tuvo, sino solo lo bueno les decía. Y eso, hermano, le digo, es algo que usted debe tener cuidado, porque cuando usted se acostumbre a que le digan solo lo bueno, hay un peligro, porque ¿sabe cuál es el peligro? Miren, el libro Proverbios 29:5 lo amplía, dice, el hombre que adula a su prójimo tiende una red a sus pasos, porque nunca le están diciendo lo malo que está haciendo. Hermano, mire, ¿qué decirle? ¿Alguna vez le dieron a usted quejas? No usted, de usted dieron quejas cuando estudiaba.
Hermano, mire, yo no fui tan mal estudiante, aunque no lo crea. A mí sí me gustaba estudiar y al día de hoy me gusta leer bastante. Pero mire, hermano, en algún momento se echa uno un su clavo en la clase. Todo el tiempo. Y de repente alguna nota. Hermano, ¿qué hace uno? Ahí mi papá podría decir tal cosa de mí, pero realmente él no sabía cuál era la conducta que uno tenía. Le conté, mire, lamentablemente, digamos, fue un día, me recuerdo así, hablemos el jueves, hubo reunión general. A partir de hoy, el libro negro del instituto donde yo estudiaba. Lo inauguramos y ¡pum! Se terminó la sesión. Al otro día, yo lo fui a inaugurar. El primero que pusieron ahí, yo. A las 2 semanas me iban a expulsar. Porque los demás molestaban y a mí me echaban la culpa, fíjese, hermano. Pero así era la cuestión. Pero ¿qué pasa con eso? No es que mi hijo no molesta. No, hermano. Usted no sabe cómo es uno. Entonces vea la cuestión, porque eso ocurre. Mire, el hombre que adula, el hombre que cree que no hay errores, hermano, tiene este problema, experto. Y eso es un problema porque, mire, hermano, ¿qué es lo que pasó? El segundo libro de Crónicas dice que había un rey. Creo que es el rey Joiada. No, Joiada era el sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Josías es que bueno, es un rey. Él a los 8 años lo agarraron cuando, creo, no fue esa, fue la otra. Mataron a todos los hijos del rey. Yo creo que fue Josías. Entonces viene este hombre, lo ocultó cuando tenía 8 años, lo presentó. Y mientras Joiada, que era el sacerdote, que dice que ese sacerdote fue fiel era con Israel, para con Dios y para con su casa. Entonces vino y todo el tiempo que el sacerdote estuvo vivo, todo lo hizo bien. Fíjese, todo el tiempo lo hizo bien, pero un día se murió. Entonces cuando se murió el sacerdote, llegaron los príncipes y mire, lo comenzaron a adular. Y le dijeron, no, hombre, ¿quién como tú, rey? Y hermano se las creyó, y como se la creyó, ¿sabe qué actitudes tomó? Hermano, una de las que hizo es que mandó a matar al hijo de Joiada, el que le había guardado la vida. Y creo que el profeta Zacarías dijo, Jehová lo vio, y él a su tiempo le dio su pago también. Pero mire la cuestión, se dejó convencer por los demás. Se recuerda aquel rey que le dijeron, mira, vamos a pelear contra el pueblo de Israel. Vamos, pues, dijo él, y los vamos a vencer, que somos más. Y fueron, pero llegaron a las montañas y los vencieron. No, hombre, le dijeron, nos equivocamos, porque el Dios de ellos es el Dios de los montes. Jehová es Dios de los montes. Entonces, por eso nos vencieron. Ahora vayamos al terreno plano y ahí sí los vamos a vencer. Entonces llegó el profeta y dijo, mira, rey, le dijo, por cuanto los arameos o los sirios dijeron esto y lo otro, les voy a demostrar. Y una vez más les volvieron a ganar. Pero mire, lo adularon diciéndole, allá nos equivocamos, allá perdimos porque tú no fuiste a la batalla, si tú hubieras ido, ganamos. Eso no era cierto, porque mire, el rey que hacía, se ponía a ver de lejos la batalla, ese no agarraba nada. El que peleaba la batalla era el soldado. Pero mire la cuestión, ¿qué es lo que pasa? Experto en lisonjear, y ahí es donde usted tiene que tener cuidado, porque mire, dice, el que reprende al hombre está bien, ¿verdad? Que haya más gracia que el que lisonjea con la lengua. Hermano, que le digan a usted, qué bonito. Ahora, ¿con qué propósito? Le conté hace muchos años, oí un predicador que dice que él fue a un sector a predicar, y cuando llegó había un cuate, siervo del Dios Altísimo, pero así lo trataba, hermano. Y él contento, dice ahí, el trato que le tenía. Cuando de repente le hizo una pregunta. La pregunta era porque él quería hacer algo que era en contra de la ley de Dios. No le dijo él, ya no le dijo ni siquiera siervo. Lo trataba bien, ¿por qué? Porque quería quedar bien con él y que el otro le dijera amén a lo que él quería, fíjate, hermano. Y ahí está la cuestión.
Y tome en cuenta que, mire, a veces la gente dice siervo del Dios Altísimo, pero si usted lo busca, yo ya lo busqué, me surgió la duda. Siervo del Altísimo no aparece. Por lo menos yo tengo aquí unas 45 Biblias, en ninguna aparece. Solo aparece profeta del Altísimo. No, sacerdote del Altísimo, que es Melquisedec. Pero mire, hermano, ¿qué es lo que pasa? Viene uno y entonces le dicen hasta algo que se ve tan lindo, pero hermano, pura adulación. Pero mire, era la primera. Mire la segunda, experto en encantamientos. Entonces fíjese que es el encantamiento, esa es la fascinación, habla precisamente el hecho de encantar la cuestión de los magos. Entonces mire, viene el apóstol Pablo y en la carta a los Gálatas les dice, le habla a los Gálatas, les habla insensatos, con falta de sentido común. Dice, ¿quién os hechizó? Es decir, como consecuencia de haber sido hechizados, hermanos, se empezaron a desviar. ¿Por qué les dijo? Ustedes iban bien, comenzaron por el espíritu y ahora van terminando por la carne, al revés. Y les dice, ¿quién os hechizó? ¿Quién los embrujó? Dice otra Biblia. ¿Quién os fascinó? Dice otra, la mayor parte de versiones. Pero mire, hermano, ¿qué es lo que pasó? Mire, experto en ¿qué? En encantamientos, en fascinar o en hechizar. ¿Qué es lo que pasó? Les repito, con un documento aparentemente bíblico. Ahí está, le dio una enseñanza y los desviaron. Mire lo que se está dando, un experto en desviar a la gente. Es lo que usted y yo tenemos que hacer, el ponerle atención, que no venga alguien con esa situación. Mire lo otro, porque viene Isaías, dice, si os dijeren, preguntad a los encantadores o a los adivinos. Hay que decirles, ¿consultará el pueblo a su Dios o a los muertos por los vivos? Es decir, si le dice, si consulta a los muertos, está preguntándole a los encantadores y a los adivinos. Si le pregunta a los vivos, le tiene que preguntar a Dios. Pero mire la cuestión, ¿experto en qué? En eso, los va a fascinar. ¿Qué hacía Simón en Samaria? Eso, ejercía la magia. ¿Y qué dice? Mire, se hacía pasar por un grande y dice, había engañado a toda la gente. Hermano, pero mire, ese no era, recuerde que hay magos que son buenos. Son buenos para hacer trucos, porque esos son trucos. Mire, hay unas cosas que son pilas los cuates, porque lo dejan a uno quieto. No sé si usted los ha visto alguna vez, que usted ve cómo se levantan. Hubo uno que agarró, ¿cómo se llama ese edificio que está en Las Vegas? El de la pirámide. Hubo un cuate, un mago, mire, se puso ahí, se subió y empezó a hacer así y se vio como que se levantaba. Y de ahí enseñaron el truco, con una grúa lo levantan. Fíjese, pero pilas, porque le digo, bueno para eso. Pero otro que se ve como que camina en el agua y ponen cuestiones de plástico y ahí va. Fíjese, esos son trucos. Pero ese ya no era truco, era alguien que está engañando con cuestiones ya, hermano, de cosas de las tinieblas. Y ahí sí hay que tener cuidado. Porque les repito, una de las cosas, como dice, expertos en qué, en situaciones como esa, en encantamientos, que lo único que están haciendo es prácticamente, como dice ahí, mire, un objetivo, llevar a la unidad. ¿Para qué? Para hacer lo malo, lo que hizo Saúl. Dios no habla, pero lo mismo habla Luzbel, así dijo él, y cabal consultó el reino de las tinieblas. Complicado ese, ¿verdad? ¿Vamos bien, hermano? Mire este otro, Isaías 9. Ahí habla precisamente que el profeta dice que es la cola, pero dice que es experto en ¿qué? En mentiras. Entonces, mire, hermano, otro experto. ¿En qué? Ahora, mire, hermano, yo no sé qué pensará usted, pero dice experto. ¿Y quién era? Era el profeta. Ahora, ¿qué tenía que hacer? El profeta era uno que habla de parte de Dios. Es uno de los conceptos que tiene el diccionario bíblico, el profeta. Ahora, ¿qué? Dice experto en mentiras.
Entonces, ¿qué está diciendo? Se recuerda aquel rey, y es precisamente al rey que le dijeron, mira, dice, vamos a la batalla. Vayamos pues, pero antes de ir, preguntémosle, traigamos un profeta, y trajeron un montón. Iremos a la batalla, así dice el Señor, ve y vas a vencer. Así hasta que él se recuerda, hizo los cuernos de hierro. Así dice el Señor, así acornearás a tus enemigos. Así, y todos va a decir lo mismo. Hasta que llamaron a Micaía y le dijo, mira, tal cosa, y él dijo, no, es un espíritu de mentira. Y vino el rey y ya sabía, mira, le dijo, y entonces cuando se puso a hablar de eso es cuando le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, yo he visto esto y lo otro. Y vi cuando van escapando, y uno de los, el que había hecho los cuernos de hierro, le pegó en la cara y le dijo, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios de mí para meterse contigo? Y le digo, tú lo verás cuando estés huyendo de habitación en habitación para escapar y preservar tu vida. Entonces fíjese qué es lo que pasó, porque mire, recordemos, dice ahí, ve, el profeta experto en mentiras. Ahora, ¿por qué? Porque hay un espíritu. Mire, hermano, usted sabe que la mentira es un problema grande, porque sabe que, mire, una mentira, jamás diga usted nunca he mentido, porque la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que usted y yo en algún momento hemos mentido, ¿verdad? Hermanos, ya me están asustando. Entonces, mire, viene ahí, en algún momento, es que no oí, bien oyó, pero no quería abrir. Es que no sabía, bien sabía, pero no, algo. El punto es que mire, que llega ahí, eso se vuelve costumbre. La costumbre se transforma en hábito y el hábito en ley. Y la ley, hermano, da prácticamente una autoridad. Y eso llegó hasta que se convirtió en un espíritu de mentira. Y mire la cuestión, por eso que dice experto en mentir. Fíjese, experto, ¿pero por qué? Porque mire, le dio lugar a espíritus. Ahora tome en cuenta, ese ya no es un espíritu de parte de Dios. Entonces, si no está hablando de parte de Dios, ¿a quién le está consultando? Está complicado ese, ¿verdad? Mire la otra cuestión. Porque dice el otro que dice, confiaste en la mentira. Hermano, mire, ¿usted cree que hay gente que puede confiar en una mentira? Hermanos, mire, le voy a contar una fácil. Uno siempre se entera, una patoja ahí en algún lugar del mundo. No hablemos de Amatitlán, del mundo. Vino, se le enamoró un tipo. Mira, yo soy casado, pero tengo problemas con mi esposa, pero estoy que me voy a divorciar de ella, pero mientras me divorcio, se le enamora a ella también. ¿Y qué dijo la jovencita? Es que dice que se va a divorciar y vamos a vivir juntos. Y tiene 8 hijos. Le sale más caro dar pensión que vivir con la señora. Entonces, ¿qué? Pero es que dice, o esa nombre, una jovencita, una de, pongámosle, de 20, ¿ven? Como no sé si hay de 20 aquí, de 20, es que mire, es borracho, drogadicto, marihuano, ladrón y bandolero, todo. Pero dice que si nos casamos, ¿qué va a cambiar? Confiando en la mentira, ¿verdad, hermanos? Eso es lo que pasa. Así está la cuestión. Mire, y la otra es profetizando mentira. Cambiemos mejor, para que no se me asuste. Expertos en hacer el mal. Mire, hay expertos. Ahora vea la situación, porque es algo que usted y yo tenemos que evaluar. Ahora, ¿en qué aspecto? En el sentido de que usted debe tener cuidado, porque mire, uno de los conceptos que tiene ahí, y me gustó mucho, es donde dice, es bueno para nada. Hacer o ser bueno para nada. Experto en hacer el mal, bueno para nada. Ese sí está feo, ¿verdad? Hermano, mire, alguien que está acostumbrado a qué. Aquí le puse, remarqué, al devastar. ¿Alguno a qué? A hacer el mal, a maltratar, a afligir, a desagradar, a dañar. Mire, varios conceptos que tiene, experto en hacer el mal. Entonces, fíjese, una de las situaciones que ocurre, porque viene ahí, dice que hablando del pueblo, que es el insensato, dice, los hijos son ignorantes y carentes de entendimiento. ¿Por qué se vuelve experto en hacer el mal? Porque no saben hacer el bien.
Y eso es lo delicado, hermano, porque mire, cuando usted y yo desconocemos algo, podemos hacer lo contrario creyendo que es lo correcto. Y ese es mire, en cualquier campo de la vida lo hace alguien. No sabe trabajar y necesita dinero. Le dijeron, mira, solo es de estafar a aquel y lo hizo, y como le fue bien, cree que es una forma de vida. Mire, cuando yo estudié hace un montón de años atrás, los maestros hacían el censo. Hace años que no hacen censo en Guatemala, pero la maestra llegó esa vez asustada, porque fíjese que las maestras de la zona 5 en la capital las mandaron, y a ella la mandaron a la parte de la limonada. Y usted sabe que el censo, bueno, pues la fecha, cuántas personas son en esta familia, tantas. El padre y da todos los datos que pedían. Entonces uno, el padre está vivo, sí. ¿Tiene trabajo? Sí. ¿De qué trabaja? De ladrón. Bueno, ¿tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? 2 varones. Sí, tal edad. ¿De qué trabajan? De ladrón. Así contestaban, dice, creyendo que decir ladrón era un trabajo. Mire, hermano, y no le hablo hace 5 años, le hablo más de 25. Mire, expertos. Hermano, para usted y para mí ese es un escándalo. Ahora, en ese tiempo era peor. Pero para ellos era tan normal. Fíjese. Y eso es lo que ocurre, porque ahora mire, cuando viene Jacob, le habla a Lea, a Raquel, y está Bilha y Silpa, y les dice a ella, a Lea y a Raquel, le dice, su papá me ha engañado, me cambió el sueldo 10 veces. Pero mire, uno dice me engañó, 2 dice me cambió el sueldo 10 veces. Mire lo que está pasando. Pero dice, Dios no le ha permitido que me haga mal. Ahora mire, hermano, usted creería que eso, solo déjeme que le regrese ahí, mire, porque dice, es dañar, es hacer doler, maltratar o quebrantar. Mire, me robó dinero, me engañó, pero Dios no permitió que me quebrantara completamente. Porque si lo vemos solo así, claro que le había hecho mucho mal, ver si le había robado el sueldo. Porque 10 veces le cambió el sueldo. Y la manera no era cambiársela para que ganara más, sino para que ganara menos. Y eso que era el que tenía que mantener a las hijas. Qué amor a las hijas, ¿verdad, hermano? Mire, yo trabajé con un muchacho, de veras, ese sí le costaba. Y como no era bueno, ¿sabe quién lo tuvo que agarrar? El suegro. Y le tuvo que poner un buen sueldo y le compró carro, le dio casa, porque él tenía que mantener a la hija. Ese sí se sacó la lotería. Fíjese, pero con Jacob no fue así. Este hombre, lo que ocurrió es eso, lo engañó el suegro, le repito, mire lo que hizo, pero note lo que él dice, Dios no ha permitido que me haga mal. Mire lo serio que está. Increíble, ¿verdad? Mire esta cuestión, Deuteronomio 15:9. Él dice, guárdate de no tener en tu corazón pensamiento perverso. Recuerde que en algún momento hablamos de esto, porque mire, una persona cuando ya no tenía ingresos, estaba muy endeudado, se ofrecía como siervo, como esclavo, si usted quiere verlo así, y durante 6 años podía trabajar a favor de alguien. Y si no era al 7º año era libre, si no, el año del jubileo. Entonces, ¿qué pasaba? Él tenía una deuda al 7º año o al año 50 que lo tenían que dejar libre. Y regresaba a su tierra, como ya la había vendido o la había dado en garantía y no pudo pagarla, se la tenían que devolver. Le devolvían la tierra y con el hombre con el que se había quedado así a trabajar, ese hombre tenía la obligación de darle dinero, de darle los bienes que tenía. Si tenía trigo, tenía cebada, tenía, vacas, corderos,
terneros, cabras, ovejas, lo que fuera, de todo le tenía que dar, y decía, y no serás escaso, le darás abundantemente. Entonces fíjese que lo que hacían es que decía, no mires a este con malos ojos, porque que eran expertos en hacer el mal. ¿Qué hacían? Como ya llegaba el día quinto, el año quinto, el año ya iba a llegar el sexto o séptimo iba a llegar también, entonces lo agarraban y se lo vendían a alguien más. Así se quedaban con todo. Miren, esa era la maldad que hacían. Y es lo que dice la Biblia, ¿ve? No mires con malos ojos a tu hermano que está necesitado. No hagas trampa para no darle, porque está necesitado. Y dice Jehová, si le haces así, se te contará por pecado. Hermano, mire lo que hay ahí. ¿Sabe qué es uno de los problemas que se da? Cuando la gente no es así, tal vez no es experta en hacer el mal, pero tampoco es buena para hacer lo bueno. Tampoco es buena para ayudar. Mire, nosotros vivimos en un tiempo en el cual lamentablemente, hermano, es raro el que no ha sido engañado en algo. Le fueron a pedir dinero a usted. Y bueno, usted de buena gente dio. Y resulta que era un engañador. Ahora llega otra persona que sí está necesitada, ¿de qué se recordó? Del que lo engañó. Entonces, como consecuencia que uno lo engañó, tampoco le da este. Y ya no da más uno, fíjese, se vuelve, le repito, la gente ya no quiere ser de un corazón bondadoso para eso. Y en ese punto no está bien. Porque entonces ahí es donde usted tiene que considerar algo, que tanto usted como yo tenemos que cambiar de actitud. Porque hermano, mire, cuando usted da en algún momento, a veces lo van a engañar. Eso va a pasar siempre. Hermano, y de veras, créame que hay situaciones, le conté, mire, ya hace tiempo cuando estaba yo en ruta andaba, me contaron en un lugar ahí, llegó unas personas llegaron ahí, y fíjate que llegaron incluso con una caja de bebé, de caja de muerto, blanca, así nuevecita, y llegaron, mire que se murió un bebé en tal lugar y que llevamos la caja, y pidieron, y mire, la gente ahí se impresionó y dice que recibieron una cantidad de dinero buena, fíjese, y se fueron. ¿Qué si se les olvidó? Como a los 15 días regresaron. Ese día los querían linchar en el pueblo, fíjese, por eso. Ahora mire, llega ahora otro que sí está necesitado, lo van a querer quemar. Pero se da cuenta, esa es la actitud que pasa al final. Y mire, ese proverbio dice que hay quienes ni siquiera pueden dormir porque no les da sueño si antes no le han hecho mal a cualquier otra persona, expertos en hacer el mal. Está complicado este. Miremos este otro, experto en destrucción. Ahora mire, hermano, como nosotros miramos eso como el hacer destruir, como quebrantar. Hermano, mire, la idea que nosotros tenemos es un poco amplia, ¿verdad? Porque Ezequiel 21:31 dice, te entregaré en mano de hombres brutales, expertos en ¿cómo se llama? En destrucción. Entonces cuando dice eso, hermano, está diciendo algo delicado, ¿verdad? Porque está diciendo gente que lo que le gusta es prácticamente hacer de lo peor con alguien. Pero mire, hermano, solo una me llamó la atención y por eso se la remarqué en azul. Porque mire, uno dice experto en destruir. O sea, si usted dice en destruir, ¿qué? Le va a pasar encima el carro y lo va a hacer pedazos. Hay un juguete, lo va a apachar. Tal cosa lo va a quebrar. Vidrio, le tira una pedrada, lo quebró, lo que sea. Eso es lo que uno piensa como precisamente destrucción, ¿verdad? Pero la que me gustó, esa que es disipador. ¿Experto en qué? Y entonces mire, lo agarré, lo asocié con aquel texto de Lucas, porque dice que había un mayordomo, el famoso mayordomo infiel, que de repente le llegaron las noticias a su señor, que llegó la noticia que dijeron, es un disipador de tus bienes. Mire lo que decía, experto en destrucción. ¿Qué es disipador de bienes? Experto en destrucción, alguien que agarra bienes ajenos, hermano, y los destruye. Los hace como que sin nada. De todas maneras, no le costó nada a él. Y eso, hermanos, es delicado.
Porque uno de los aspectos que usted y yo tenemos que aprender, hermano, es a cuidar lo que tenemos. Y no solo eso, sino enseñarle a nuestra propia familia a que hagan lo mismo. Mire, hermano, un problema que usted y yo podríamos tener es su hijo berrinchudo. Usted nunca tuvo berrinche con su hijo y que como se enojó, tiró lo que tenía en la mano. Tal vez lo que estaba comiendo. Hermano, no le dieron ganas de sacarle el aire. Sí, hermano, ese obviamente, porque mire, hermano, perdone, pero uno de niño no mide eso. Eso está bien, le digo, el niño todavía está en proceso de desarrollo y uno todavía lo puede enderezar en el camino. Pero hermano, ¿qué pasa con alguien así? Disipador de bienes y sobre todo bienes ajenos, porque ese es el punto. Porque ahora si usted ve más adelante en ese capítulo, dice, si dice el que es injusto, ¿en qué? En lo ajeno. Entonces, ¿qué dice? No le darán lo propio. Hermano, experto en disipar. Hermano, mire, yo no sé si usted lo ha visto, a mí me molesta todavía cuando uno de mis hijos agarra una hoja y solo le hace un par de rayas y la dejó tirada ahí. A mí sí me enoja. Yo tengo hojas allá en mi casa, de las que usamos y de un lado fueron usadas en alguna época, tengo un montón de hojas para que ellos, si van a rayar lo que sea, porque solo es para probar un lapicero y una hoja nueva, hermano. Bueno, usted porque no vive eso, yo sí. Entonces, mire, hermano, a mí sí me enoja. Fíjese, ¿por qué? Por eso, porque ahora como ya la rayó, ya no sirve. Y eso es parte de disipar, fíjese. Eso es parte de que entonces no, por eso le dicen, da cuenta de tu mayordomía. Hermano, viene la gente y tiene alimentos. Los enlatados, ¿qué vida útil tienen? Más o menos. ¿Ah? Pongamos 3 años. Compró ahí unos, no sé qué, 3 años, hermano, y se le vencieron en la casa. ¿Ese es disipar o no? Hermano, de veras, eso pasa. Usted compró algo, mire. Pero mejor no le digo ahí porque ahí me recuerdo unas cosas que mi mamá le compraban, hermano. Primero se murió, regalos estaban todavía, hasta con el empaque así y la moña de lo que le regalaron, nunca lo usó. Ya ve, mejor cambio, hermano, no sé que me enoje por culpa suya. Amós capítulo 5, verso 16. Hay expertos ¿en qué? En lamentaciones. Hermano. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 en adelante dice que todo tiene su tiempo. Y dice tiempo de llorar y tiempo de reír, ¿verdad? O sea, usted tiene que aprender a reconocer los tiempos. Pero entonces, ¿qué ocurre, hermano? Mire, una de las cosas que usted siempre debe reconocer es que, hermano, va a llorar. ¿Sabe quién tuvo ese problema? Samuel, el profeta Samuel. Un hombre de Dios, que Dios un día le dijo, ¿sabes qué? Mañana a tal hora va a venir un hombre. Y a este lo vas a ungir y va a ser el rey de Israel. Y le dijo cómo era. Y de repente, es le dijo Saúl. Vení, le dijo, le preparó, le dio de comer, lo ungió y le dio toda la instrucción de Dios. Dios le cambió el corazón, se cumplieron todas las señales y el rey. Después vino este hombre y después, ¿qué ocurrió? Llega este hombre, le falla al Señor una vez, le falla al Señor una segunda vez. ¿Y qué pasó? Viene Dios por medio de Samuel otra vez. Primer libro de Samuel capítulo 15. Dice porque no fuiste obediente. Entonces eso es como una rebelión y total lo empezó a regañar. Y no, le dijo el otro, le jaló el manto y se lo rasgó. Hoy le dijo, hoy te ha rasgado el rey del reino. Y le dijo, ya tu reino no será permanente. Y le dijo, nunca más lo volvió a ver después de ese día. Y un día le habla al Señor.
Samuel, ¿sí? ¿Hasta cuándo seguirás llorando a Saúl habiéndolo yo desechado? Mire, y vaya que era el profeta, ¿verdad, hermano? Y él mismo le dijo, ya Dios no te quiere en el reino. Y seguía llorando a ver si Dios cambiaba de opinión. Mire, no había reconocido. ¿Y qué es eso? Mire, hay expertos en qué, en lamentarse, y una de las cosas que usted tiene que hacer es reconocer una cosa que es importante. Mire, hermano, hay tiempo, claro, usted tiene que llorar. La Biblia dice Jesús lloró, pero lloró previo a que saliera Lázaro, pero después ya no siguió llorando. Hay un momento para todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, hermano, uno de los problemas que hay es como esto que pasó precisamente en Israel, porque vino Jefté, ¿verdad? El que hizo el voto, dijo, no, lo primero que salga en mi casa lo dedico a ti, y dedicó a su hija. Y cuando dedicó a su hija, hermana, prácticamente la dejó en la condición de que ella jamás se iba a casar, y era hija única. O sea, él prácticamente perdía toda esperanza de tener nietos. Y había en la ley una oportunidad de que si alguien hacía un voto que difícil de cumplir, podía pagar, llevar una ofrenda de dinero para quitar ese voto. Y nunca lo hizo. Prefería, es que yo di mi palabra y la tengo que cumplir. Y cada año las mujeres de Israel salían a llorar la virginidad de la hija de este hombre. Hermano, hay cosas que están mal. Ahora, ¿por qué estaba mal? Porque le repito, está bien, hay que llorar, pero había solución. Hermano, usted tiene un problema, está bien, tiene que llorar, yo le entiendo muy bien. Lo único que no puede hacer es pasar toda la vida llorando. Si se queda con eso, hermano, mire, ¿qué pasa si alguien, hablemos, casos extremos, se le murió un familiar? Claro que es doloroso, yo lo entiendo en ese sentido. Yo entiendo el hecho de que a veces uno... Mire, yo lamento todavía que mi papá se murió hace como 4 o 5 años. Y a veces quisiera platicar con él, ahora ya no puedo. Pero yo no me puedo poner a quedar, es que hiciera, no, ahora ya no. Mi mamá la metimos más de 16 veces al hospital. Se le metió y se le invirtió en todo lo que se podía y salió bien cada vez del hospital. Y cuando estaba bien, falleció. Es que ¿por qué no hicimos tal cosa? ¿Y ahora para qué? Un tiempo llorar y nada más. Pero no se puede quedar uno experto en eso, porque entonces si no se va a convertir como lo que dice Mateo 9:23, de que ¿qué hicieron? Contratan ¿a quién? A los endechadores. ¿Sabe qué hacía eso? Mire, usted ha oído por eso aquí, ¿cuál era el? Pepe Mía tiene uno de sus libros y cuenta la historia de las lloronas. No me acuerdo cuál es el visitador o la historia de un Pepe, uno de esos 2 libros. Cuenta él cómo era de que agarraban una gente aquí en Guatemala y le pagaban porque estaban de duelo y como no podían llorar porque odiaban al cuate, había que pagarle a alguien para que de verdad llorara. Y eran buenas. Mi papá me contaba eso, que dice, mire hermano, le dio risa porque él lo contaba, se ponía colorado cuando contaba, que dice que una vez había una señora y que le pagaron pero no tenía dinero vuelto, el dinero para el vuelto, era tanto, ¿verdad? Y no tiene dinero, y empezó a hacer así, es que le pago con suspiros porque no tengo para el vuelto, le dijo, hermano, así era la cuestión. Ahora mire, ¿por qué? Porque eran expertos en lamentar. Entonces, hermano, mire, hermano, a veces hasta actitud hipócrita. Mire, una vez me recuerdo yo y hermano, estábamos ahí en la calle platicando con los muchachos, había terminado la actividad del servicio y de repente llegó un hermano ahí tranquilo y una hermana por ahí llegó mire usted que no sé qué, y le empezó a alegar. Y él todo asustado, no hermana, yo no, pero mire, él le habló, pero no gritándole, sino con miedo de ofenderla, no hermana, y él dándole explicaciones, y se fue. Y después viene ella, hermano. Cuando llega una hermana, mire cómo me trató, mire, hipócrita la mujer, hermano, a mí me cayó mal ese día, fíjese. Y como yo vi cuando el otro le habló, vi cuando ella lloró con su hipocresía, lo llamé, mire usted, mire, no, yo ya vi, le dije, vaya y hable con esa persona porque le está poniendo en mal. Porque hermano, hipócrita, llorando y no era cierto, no la trataron mal, fíjese hermano.
De veras, mire, eso pasa, expertos en eso. ¿Cómo es que se logra a veces el favor de alguien? Causando lástima. ¿Cómo le piden a usted dinero de comer cuando va a comer al pollo? ¿Qué cara pone el cuate que le está pidiendo? Care Josh Poppy dice, hermano, sigamos mejor ahí, porque mire la cuestión cómo va. Dios, mire, experta en hechizos. Ahora mire la cuestión, porque fíjese que ahí cuando habla esto está hablando de algo. Mire, dentro de las cosas que usted puede ver ahí fácilmente está el hecho que dice precisamente a alguien que mire esa apariencia, lo que tiene, pero básicamente es experta y que seduce. Aquí habla las naciones, pero mire la seducción cómo viene, hermano, porque ahora ¿qué es lo que ocurre? Fíjese que cuando miramos esto, hermano, fíjese que cuando miramos esta situación del hechizo, podemos ver una cuestión importante. Porque, mire, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que dice de Babilonia? Apocalipsis 18. Convertida en guarida de espíritu inmundo, guarida de demonios y de ave inmunda. Mire, ¿en qué se convirtió? En algo donde lo que hay es tinieblas. Pero ¿qué es lo que pasó? Hermano, mire, es que hay unas cosas, hermano, que de veras, mire, yo no sé si fue hoy o ayer, no me acuerdo, pero estaba viendo una cuestión que decía, haz tal cosa y el dinero te va a venir con no sé qué, a hacer algo. Eso, hermano, no son cuestiones bíblicas ni que usted se vuelva diligente. Lo que hacen es que la gente pruebe su suerte. Fíjese. Mire, usted sabe que una de las maneras bien fáciles en las cuales la gente cae es usar amuletos o el otro, ¿cómo le llaman? El talismán. Hermano, eso es lo que usa la gente. El amuleto que carga el cuate, ¿qué ponen en la puerta de la tienda? Arriba. ¿Ah? La herradura. Su cuestión de ajos, ¿verdad? Ahora, hermano, ¿por qué? Porque traiga a los clientes. Mire, le voy a contar, yo fui vendedor 30 años y, hermano, vendí fillers hace años, risitos, tortis, toda la cuestión. Pero, hermano, la máquina a veces, fíjese que como eso no crea que es de uno, sino ya la máquina iba engrapando, pero a veces la máquina daba un fallo y pum, engrapaba, y cuando usted jalaba la tira que era la docena, pum, se caía. Porque estaba mal engrapado. Se va a vender todo. Deme otra mejor, decía la gente. Fíjese, hermano. Porque creen que así es la cuestión. No sé si lo hacen todavía. No sé si usted lo hace en su negocio, hermano. Pero se le cayó algo, se va a vender todo. No, ya perdió uno. Fíjese. Pero, hermano, eso es lo que ocurre. Fascinación. Lo ponen. Es que, mire, para que se venda mucho, eche agua con no sé qué y va a ver cómo atrae clientes. Hermano, mire, ¿dónde lo están metiendo? Caminemos un poquito. Mire, Efesios 4:14, esa es la Biblia latinoamericana. Porque ahora note esto, dice, me gustó mucho esta versión, no lo dice así la Biblia 60, pero me gustó mucho esto, porque fíjese que habla de la función de los 5 ministerios, pero que dice que para que no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Pero que dice que hay personas que, aquí dice que son expertas en el arte de engañar. Hermano, expertos en el arte de engañar. Y ahí habla de ¿qué? De fraude, de desviar. Fíjese. Hermano, mire una cuestión delicada que hay. Porque ahora mire qué dijeron de Sansón. No de Sansón, de la mujercita con la que él se había casado de primero. Y le dicen, dice, engaña a tu marido. Ahora, no lo iban a engañar cayendo en aspecto sexual ilícito, no. Engáñalo para que te dé la información que necesitamos. Recuerda que Dalila le hizo lo mismo después.
¿Me ama Sansón? Mucho. ¿Cuánto? Mucho. ¿De veras mucho o muchísimo? Muchísimo, pues. Va. Entonces dime cuál es tu secreto. Y todos los días dice que lo presionó hasta que su alma fue reducida ¿a qué? A mortal angustia. Y hay una versión que dice, llegó el alma al punto de desear la muerte. ¿Por qué? Por la manera en que ella lo fastidiaba. Es que Sansón, ¿para qué me abrazas si no me amas? No me decís cómo te podemos atar y cómo te podemos destruir. Ah, hermano, lo que preguntaba. Y el lento le contó al final. Y mire, experto ¿en qué? En engañar hasta el marido. Pero mire la cuestión, el problema es, vaya que solo Sansón era así, ¿verdad, hermano? Pero entonces mire la cuestión, porque viene Josué y es cuando le habla a los gabaonitas. ¿Por qué nos habéis engañado diciendo habitamos lejos? Y cuando se dieron cuenta, ¿qué había pasado? ¿Qué había pasado? Eran vecinos, pero como nunca investigaron, dos problemas. Uno, hicieron pacto y no le preguntaron a Dios. Y dos, no investigaron. Y una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer en todo, hermano, es preguntar e investigar. Es que mire, en la medida que venga usted y hermano quiere evitar errores, pregunte. Porque si usted pregunta, hermano, no se va a equivocar. El problema es la gente que no pregunta y que como consecuencia de no preguntar, cree que está haciendo las cosas bien. Y ahí, hermanos, es donde todos podemos fracasar en algo. Pero por eso, mire, expertos en engañar. ¿Y qué hicieron? Cabal, no tengan pena, nosotros vivimos lejísimos. ¿Y cómo fue que llegaron, hermano? Usted se recuerda, zapatos rotos, ropa vieja, raída, el pan mohoso, las alforjas igual, todo, mire, daban lástima. Eso, pobrecitos, saber de dónde vienen, sí, hermano, pero ya lo habían planificado. Y ese es el que es experto en engañar, mire, planifica lo que va a hacer. Entonces, hermano, es donde usted debe tener, mire, yo no le estoy contando por esto porque usted sea así, no, yo le cuento esto para que no le pase. Porque, hermano, usted tiene que tener ojos abiertos. Porque si usted no abre los ojos, hermano, cuando los abra, ya lo engañaron. Mejor, la Biblia habla en ese sentido, ¿verdad? Porque dice, hay hombres que sus pecados van delante de ellos y a otros sus pecados los siguen. Entonces lo que usted tiene que hacer es pedirle a Dios que le abra los ojos del discernimiento para que vea quién pretende engañarnos. Y evitemos el peligro, ¿verdad? Lucas dice así, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Van a venir diciendo el tiempo está cerca y dice no lo sigáis. Hay engaño en eso, hay engaño. Usted, mire, las señales se están cumpliendo, pero no, mire, ahorita estaba viendo esta semana una mujer, no recuerdo en Oriente es, pero dice que ella es la esposa de Dios. Y ahí tiene el montón de seguidores, pero no pocos, un montón. Puro engaño. Lo peor es que cae la gente. Como vio la cuata que tenía su rótulo ahí arriba, ¿verdad? En la carretera, que Jesucristo era una hembra, ¿verdad? Hermano, puro engaño. Y lo peor es que trae seguidores. Solo que se tatuaron el 666. Y siempre van los domingos a molestar a distintas iglesias. Una vez llegaron a la zona 5 a molestar, pero mire, hermano, una de sus cuestiones. Dice que no sean engañados. Expertos en engañar. Y al final, mire, Santiago dice que el que se cree religioso no refrena la lengua, se engaña, sino que engaña su corazón. ¿Por qué? Porque cree que todo está bien. ¿Qué hacía el fariseo? ¿Y cómo oraba el otro cuando estaban allí? El publicano sabía todo lo malo que había hecho y Señor, lo que se está diciendo de mí es cierto. Lo que dice también es cierto. Lo que él no sabe también es cierto. Es que, Señor, mire, esos publicanos son ladrones, cobran más impuestos. Es cierto, Señor, yo le cobré más. Así dijo ese. Señor, mire, esos publicanos se roban algo porque lo piden de muestra. Es cierto, Señor, yo me quedé con eso. Señor, mire, es cierto, Señor, y él no sabía que todo. Él, al final, ¿cómo salió el publicano? Justificado, dice.
Pero como decía el fariseo, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago vigilia, yo hago aquí, yo hago tiro, y de todo hacía él. Entonces vino y dice Jesús, ¿verdad? Este salió justificado y el otro, él mismo se engañó creyendo que salió bien, porque solo fue a contar lo bueno que hacía. Mire, hermano, experto en esta, mire, experto en avaricia. Mire la cuestión, porque ahí habla, interesante el concepto cuando habla de avaricia, porque mire, se puede traducir como fraude, como extorsión o como codicia. Y mire, hermano, esa es una cosa delicada, porque el fraude, hermano, mire, déjeme que le cuente. Hace muchos años yo trabajaba en una empresa y me contaba uno de los, el subgerente era, dijo, mira, fíjate que estamos tal día comiendo aquí, y la empresa estaba aquí, y en la casa de a la par había una tienda. Entonces, tengo hambre, dijo uno, a la par venden panes con chile. ¿Cuánto valen? Tanto. 3, le dijo. Bueno, andá a comprar, y compraron. Qué bueno. Yo tengo hambre. Lo mandó a comprar. ¿Qué valen? 3. Entonces, en eso salió ese. Y aquel no estaba, fue a comprar, valían 2. Fíjese, hermano. Un quetzal solo por ir de un lado a otro. Y el clavo es que el que se dio cuenta fue el subgerente. Ahora, ¿qué concepto tendría de él? ¿Ve? Ya lo había engañado. Ahora, mire, hermano, y con un quetzal, perdone, pero usted y yo jamás nos vamos a enriquecer. ¿O sí? Ahora, ¿cómo quedó ese cuate? El prestigio ya no lo recuperó jamás. Pero entonces vea la cuestión, porque ¿qué es lo que ocurre en ese sentido? Porque es experto en avaricia. Y miren, hay un problema grande, porque Pablo cuando escribe a los de Corinto les habla eso, ¿verdad? Yo voy a ir, dice, ustedes ofrecieron una ofrenda para tal condición, y empieza a explicar. Pero dice, quiero, y cuando quiero llegar, espero que la ofrenda esté preparada, lo que ya prometieron que ya esté, y dice, y no que tengamos que recoger algo, dice, y no como cosa arrancada a la avaricia, donde, hermano, háganos el favor, nosotros ofrecimos que íbamos a dar tanto y no hemos juntado, hágame el favor, hermano, porque mire, es lo que está diciendo, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Si viene y es experto en avaricia, y recuerde que ahí dice que la avaricia es idolatría, no quiere soltar. Hermano, una de las cosas que usted tiene que aprender es a ser, sobre todo, dadivoso en su propia casa, en su propio hogar. Mire, una de las cosas, y de veras, hermano, mire, le contaba a los hermanos que en estos días yo me puse entendí el texto ese. Mire, a mí me gusta el texto, primera carta a Timoteo, capítulo 5, verso número 8. El que no provee para los demás, mayormente a los de su propia casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un infiel, ¿verdad? Así lo dice. Entonces, mire, entendí algo interesante, porque fíjese que viene y ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser posible? Mire, un hombre que no tiene temor de Dios, trato aparte, pero un cristiano evangélico que tiene privilegio incluso en la iglesia, hermano, y no da gasto en su casa, perdone, pero es de esclavo. O en algún momento él, por alguna situación en su vida antigua, se divorció y no le da gasto a la que fue su esposa porque tiene 1, 2 o 3 niños ahí, hermano, ese está negando la fe. Porque mire, es cierto que hubo separación, es cierto lo que usted quiera, pero no puede quedarse así. No puede ser eso de que sus propios hijos. Le conté porque, mire, hermano, cuando yo estudiaba, salió una noticia ahí en la universidad en esa época. Hubo un catedrático de, no me acuerdo qué facultad, que estaba en proceso de divorcio, pero como él tenía un sueldo enorme, le pusieron como pensión 20,000 a favor de la ex esposa. Ganaba bien, ¿verdad?
ganaba 50, 60 en ese tiempo. Hermano, fíjese que para no darle nada, mejor se mató. Hermano, ¿usted se mataría? Nada más fácil matar a la pareja, ¿no? Ah, tampoco. No vaya a hacer eso tampoco, hermano. Para ver si ponía atención. No vaya a hacer algo así. Mejor dele gasto, no. No, si no, mire, experto en avaricia, hermano. ¿Se da cuenta el clavo que hay? Ese es el problema que hay. Y por eso es que nosotros tenemos que ser sabios. Por eso es que le repito, lo que usted tiene que evitar es experto en algo. No en lo malo. En eso no debe ser bueno. Debe ser bueno para dar. Bueno para siempre colaborar, para entregar. Y mire, hermano, es una bendición en el caso suyo si su esposa trabaja y aporta dinero. Esa es una bendición. Pero la obligación principal es la del hombre. Si hasta la ley dice, el hombre se puede oponer a que la mujer trabaje siempre y cuando él pueda cubrir el gasto. Si no puede cubrir, que se quede callado. Y que no sea exigente tampoco, porque le están haciendo un favor. ¿O no? Hermanas, ni una hermana dijo amén. Vaya que no estaba Irma por aquí, me salvé. Entonces, fíjese, hermano, ahora mire, Efesios 5:3 dice algo que es lo que ni siquiera debería nombrarse aún entre los santos, la avaricia. Eso debería ser algo que no se tiene que nombrar dentro de la iglesia local. Mire, en tiempo. Entonces, mire, hermano, es una cosa que ustedes, les repito, y yo tenemos que considerar en algún momento. La pregunta es, ¿nos estorba eso? No sé. Pero una de las cosas que usted tiene que considerar, hermano, es precisamente ver las cosas que vienen a ser un tropiezo en contra de nuestras vidas. Si usted ha sido mal influenciado en algún momento en su vida espiritual por algo como esto, hermano, recuerde, hay misericordia de Dios. Uno de los problemas que nosotros traemos, hermano, muchas veces es la vida antigua, donde nos enseñaron mal, donde lamentablemente nuestros padres tuvieron una época de crisis muy grande, donde tal vez por el número de hijos pasaron unas grandes penas, hermanos, hicieron grandes esfuerzos para darnos aunque sea lo mínimo. Entonces ellos aprendieron, hermano, incluso a no soltar nada, a ver cómo hacían para cubrir el gasto, y si había que engañar, lo hacían, si había que, hermano, ser tacaños y ser lo que fuera, lo hacían. Lo importante era cubrir un gasto. Pero ahora venimos nosotros, hermano, y tal vez ya no estamos igual. Pero nos quedamos con un hábito antiguo. Y lo que tenemos que hacer es desechar eso. Renunciar, hermano, a actitudes de incluso como eso de ponerse a lamentarse, a llorar por todo, para causar lástima. Eso, hermano, es algo donde la gente no tiene control de su alma. Hay un punto en los cuales Dios le habló en esta noche, hermano. Le invito para que se venga al frente y para que podamos orar.